Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político. El día de hoy tengo el gusto de contar de nueva cuenta en los estudios de Comuniqué con el periodista, analista y columnista del Novedades, Héctor López Ceballos. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Tony, Jorge, buenas noches. Un saludo a todos ahí en casa. Un gusto estar de nueva cuenta aquí en el estudio. Gracias, Héctor. Y de igual manera saludo y agradezco al licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y miembro activo de Morena, Jorge Sánchez Reyes, miembro activo de Morena. ¿Cómo estás? Bien, Tony, buenas noches al auditorio, buenas noches a Héctor. Pues estamos aquí para darle, hay una buena gama en la agenda pública. Y es que no tenemos al presidente en las mañaneras. Pero aún así sigue avanzando. Se limitan los temas. Se limitan los temas. Bueno, pues el día de hoy platicaremos del controvertido y ya muy politizado plan de vacunación en México. Por supuesto, no podemos dejar pasar el tema de la captura del exgobernador de Puebla por el PRI, Mario Marín, y de la extradición de Alonso Ancira de Altos Hornos. Si da tiempo, les pediría una breve opinión también de las conferencias matutinas de Olga Sánchez Cordero. Jorge, comencemos contigo. ¿Qué decir del plan de vacunación para la COVID-19? Más que del plan, de su implementación, Jorge, porque parecía muy ambicioso vacunar a 126 millones de mexicanos en un año. Digo, sería algo histórico, un promedio de 10.5 millones de personas al mes. Pues ya pasó todo enero, apenas llevamos como 700,000 personas vacunadas del sector salud, no llegamos ni a 1 millón de personas. Jorge, te pregunto, ¿todavía hay confianza en cumplir con los objetivos del plan de vacunación de México? Sí, es algo complejo, Tony, no es un asunto sencillo. El tema es que el presidente de la República, y en toda su historia política ha sido así, es un hombre perseverante, terco, echado para adelante, de aquellos en la política que le llaman operador político, es decir, resolver los asuntos importantes y en este caso importantes para la nación. ¿Qué se necesita? Vacunar a 126 millones de mexicanos en promedio en un año. La estableció, hizo una calendarización, un plan de vacunación y está teniendo con diversas empresas farmacéuticas tratos para que bajen las vacunas adecuadas y llegue al país oportunamente. Yo considero que el presidente es alguien que ha estado siempre ahí pensando, analizando y que es un operador nato. Obviamente es un vacunar y el tema de las empresas de que lleguen a tiempo las vacunas, esa va a ser la complejidad. Pero yo sí confío que en este año va a haber un gran avance. No sé si se vaya a vacunar 126 millones de mexicanos, pero como es el presidente y como trabaja él, es algo que vamos a estar viendo los resultados a finales de año sobre el objetivo que él mismo se planteó. O sea, sí se llega a cumplir la meta. Yo creo que va a haber un gran avance. Van a haber complejidades porque también tienes del otro lado las farmacéuticas, los intereses internacionales, aunque no se debe de politizar el asunto, porque es un tema de salud pública mundial, pero también juegan las potencias mundiales, ¿no? Entonces, por eso yo considero que va a haber un gran avance este año de casi una mayoría de vacunados en el país, pero no sé si vaya a alcanzar este año para vacunar a los 126 millones de mexicanos, pero con el ímpetu del presidente, confío de que va a haber un gran avance. Gracias, Jorge. Héctor, pues, ¿qué decir de este plan de vacunación? Como periodista, ¿qué te ha parecido hasta ahora este ambicioso plan? Comenzamos bien, vamos mal, ¿te gusta? Recordemos que Pfizer nos redujo temporal, pero significativamente su distribución. Esto ha desilusionado y preocupado a muchos. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que el plan de vacunación, como dice Jorge, es muy ambicioso, que se ha estado tratando de hacer lo que se puede, pero creo que nos hemos quedado cortos, como ya he comentado en otras ocasiones. Para fortuna del presidente no vamos a tener que vacunar a 126 millones de personas en México, para empezar porque las vacunas no están pensadas en este momento para menores de 18 o de 16 años según la sustancia de la que se trate. Entonces solo ahí a toda la población menor de edad no se le está contemplando dentro del plan de vacunación, lo cual va a agilizar un poco esto de
la metodología y la estrategia que se está planteando. Sin embargo, a mí sí me parece que vamos muy atrasados. A mí no me gusta comparar cómo vamos en vacunación en cuestiones de proporción poblacional, de que si Estados Unidos ya vacunó a tantas personas, o Israel, que ya tiene a más del 50% de la población vacunada. Esto no es metodológicamente correcto porque estamos hablando de países con un diferente volumen poblacional, ¿no? México tiene 127 millones de habitantes, pero Israel está muy por debajo de esa cantidad, lo cual facilita un poco que lleguen las vacunas. Donde sí podemos tener una idea clara de lo que se está haciendo es en el número de aplicaciones que se está haciendo por día. En este sentido, habían unas estadísticas muy interesantes que mostraban a Estados Unidos ya aplicando 32 millones de vacunas aproximadamente, esto es el 10% de su población. Una de cada 100 personas ya está vacunada en Estados Unidos, 10 de cada 100 personas, y en México llevamos media persona por cada 100 vacunadas. No llevamos ni 1 millón de vacunas aplicadas, ni siquiera todo el personal de salud está vacunado por completo, y sí me parece un poco incorrecto el destino que se le han dado a algunas de estas vacunas, como por ejemplo en Campeche, que se han vacunado a maestros, supuestamente para entrar a clases porque estaba en semáforo verde y ahorita Campeche ya está de nueva cuenta en semáforo amarillo, lo cual a mí se me hace con el debido respeto, un desperdicio de vacunas que debió de haber ido al sector salud, a la primera línea, para poder cubrir a quienes lo que están. se había dicho, sí, para poder cubrir. Nada más para terminar, se supone que ahorita el 1 de febrero iba a empezar ya la vacunación para adultos mayores y todavía no se alcanzó esa meta. Ni siquiera hemos vacunado a un 40% del sector salud, y es que los que ya están vacunados apenas van en la primera dosis. Digamos que con la marcha se están dando modificaciones en este plan, ¿no? Claro. Ahí nada más corrijo un dato y no estoy en desacuerdo con Héctor. En la primera dosis ya hay cobertura, lo que no ha llegado es la segunda dosis para el sector salud. En algunos casos, ya se avanzó en esto, pero se planificó por entidad y lo que llegó a Campeche fue por esta lógica del semáforo verde, pero es una decisión también de las autoridades locales de salud. Las autoridades locales de salud también juegan, y aquí como hay pues es un ejemplo el tema de Campeche por las medidas de sanidad, ya estaba en semáforo verde, por eso se avanzó, pero no fue una totalidad de todas las escuelas la vacuna, fue un número como en específico, no tengo ahorita el dato, pero fue un número menor. Fueron como 4,000 maestros que se inocularon con la vacuna, y efectivamente en ese momento Campeche estaba en semáforo verde. Sin embargo, creo que la inconformidad válida por parte del sector salud es que no todas las personas que laboran en hospitales y ni siquiera todos los doctores de primera línea actualmente están vacunados contra el COVID. Yo creo que por ahí hay un tema que habría que revisar. Correcto. Gracias, Héctor. Bueno, compañeros, nos tenemos que ir a un corte comercial. Enseguida regresamos. No le cambie. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Regresamos a Contrapunto Político. Y me quedé contigo, Jorge. Bueno, ya lo decía Héctor, del tema de los maestros de Campeche. ¿Qué decir de estas críticas en cuanto a que se está utilizando el tema de la vacunación con tintes políticos electoreros? Y ya lo decía Héctor, por el tema de los maestros, ¿es una especie de premiación o reconocimiento por haber sido la primera entidad en pasar a semáforo verde? ¿O por qué se le está dando preferencia a estos maestros campechanos cuando no se ha terminado de vacunar a la fase del sector salud? Digo, recordemos, Campeche regresó ya a semáforo amarillo. Ningún estado está hoy en semáforo verde. No, en el caso de Campeche es atípico por el tema de semáforo verde,
pero no es que se le esté dando una preferencia por encima de los otros estados, sino que hay un plan de vacunación donde ya hubo cobertura al sector salud, que está en la primera línea de trabajo en las instituciones públicas de salud, y también se le iba a dar cobertura a los maestros en esa entidad. Pero lo demás es politiquería. No hay una oposición que esté demandando algo tangible y real de un gobierno como el que encabeza el presidente Andrés Manuel. Se están acercando más fuerte los ataques en este proceso porque viene una elección importante, que es la sucesión en el tema del Congreso. Hay una renovación del Poder Legislativo, 15 gobiernos estatales, es la elección más grande en términos numéricos del país, y por eso llevan a esta pandemia, esta desgracia que estamos viviendo, a la arena política, y todos los medios de comunicación. Venía escuchando la radio hoy y un personaje que debe de ser un periodista que tenga visiones a favor y en contra, como cualquier periodista objetivo, aunque científicamente la objetividad no existe, pero percepciones. Estaba dando un editorial en contra de López-Gatell, casi mencionando que vaya a la cárcel como si fuera un asesino, como si fuera alguien que de manera toral estuviera atacando a los mexicanos. Algo bárbaro y desproporcionado. Luego Ciro Gómez Leiva en su programa todos los días pegándole, diciéndole que, dándole Jorge, cobertura a Lili justamente los Telles. están acusando a ustedes de propaganda política por el tema de los maestros. O sea, que ustedes están haciendo... No porque fuera todo el país. Y además no se necesita hacer este tema político. El movimiento magisterial apoyó la causa de nuestro movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel en el 2018 y fue claro. Los maestros estaban hartos de una reforma educativa que les impuso Peña Nieto y salieron a apoyar al movimiento que encabezaba. No se está buscando a favorecer a Laida Sansores. Es un tema político, es un tema de llevar todo a un estado. Por ejemplo, ahí es el presidente del PRI nacional, es originario de ahí, su sobrino va como candidato. Ahí hay una unión, ahí hay una alianza entre PRI, PAN, PRD, van en coalición. El pueblo campechano va a hacer un cambio, una transformación en Campeche, porque toda la vida ha gobernado solo un partido, que es el PRI. Entonces, por eso tienen miedo. En 14 entidades, Morena tiene mucha viabilidad de triunfo, y Morena podía estar gobernando a finales de este año 19 o 20 de 32 entidades. Gracias, Jorge. Héctor, de este mismo tema, yo te preguntaría, ¿en qué le beneficia a Morena o a la 4T o directamente a Laida Sansores el que en su estado se dé este tipo de preferencia con los maestros, ¿no? Te lo pregunto porque escucho mucho que es para beneficio electoral, pero bueno, ya lo comentaba ahorita Jorge. ¿En qué sentido ayuda esto a Morena, a la 4T o a Laida Sansores? Pues vacunar a los maestros de Campeche, o sea, ¿qué ganan? Sí, a mí me parece que se vienen unas elecciones muy importantes, como señala Jorge, y ahorita todos los partidos están tratando de posicionarse de una forma u otra. En el caso de Campeche, el magisterio es una fuerza política importante. Tal vez no es la mayor fuerza política del Estado, pero es una fuerza política que históricamente ha sido de importancia para las elecciones en esa entidad. Yo creo que sí se está politizando, sí se está utilizando de manera política la vacunación, porque efectivamente no en todos los estados está sucediendo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos elecciones del Poder Ejecutivo acá, no vamos a renovar gubernatura hasta el 2024. Pero en Campeche sí se va a renovar una gubernatura, y Laida Sansores es la que está, por el partido de Morena, es la que está encabezando esta hay candidatura. Otros 14 estados más, Héctor. Sí, efectivamente, pero en ese caso son cuestiones particulares. En esos casos el magisterio no representa una fuerza política de importancia para que, claro, además a mí me parece un contrasentido, e insisto en esto, que se estén vacunando a maestros cuando todavía no se ha terminado de vacunar al sector salud. No tengo nada en contra del magisterio, creo que es uno de los pilares junto con los doctores de la sociedad mexicana, pero en este momento que no están yendo a dar clase, que no están en un contacto directo con el COVID, como sí lo están los del personal de salud, me parece que hay que agotar primero todas las vacunas, incluso antes que en políticos, antes que en maestros, antes que en ciudadanos
de a pie o con otras profesiones. Hay que agotar las vacunas en las personas que directamente están enfrentando al COVID, no solamente doctores y doctoras, estamos hablando de personal de enfermería, personal hasta los de intendencia que están en los hospitales, los de los laboratorios. O sea, todos esos tendrían ya que tener su vacunación, al menos la primera, para tener una especie de protección ante esta enfermedad muchísimo antes que cualquier otra persona. Yo creo que estas 4 o 6 mil vacunas que se aplicaron a los docentes, con todo respeto, creo que son 4 o 6 mil vacunas que no estaban extras para los docentes, sino que se dejaron de aplicar al personal médico, que es en este momento quien lo necesita. Así es, correcto, Héctor. Pues bueno, señores, pasemos a otro tema, el del exgobernador de Puebla por el PRI, Mario Marín. Les pediría una opinión de esta que para muchos pues fue una sorpresiva e inesperada detención, pues este es un asunto que relaciona a personajes como Kamel Nasif, el rey de la mezclilla, a Lidia Cacho, valiente periodista, aquel libro de Los demonios del Edén, que fue un boom, para muchos fue la razón por la que terminó en la cárcel. Pero bueno, como dije, no, esto es un asunto de hace 15 años. Te preguntaría, Jorge, tarde, pero le llega la justicia al gober precioso. Yo creo que más temprano que tarde siempre hay justicia para la gente que hace o comete actos delictivos como este personaje que está en la basura de la historia de México. Es de lo peor que ha vivido nuestro país, un gobernador que nunca debió gobernar, pero fue engañado como muchos personajes de la vida pública que son delincuentes de cuello blanco, como lo es este señor. La Fiscalía ordenó la captura, la Interpol, había una ficha roja de la Interpol, fue detenido si no lo entiendo, en Acapulco. En Acapulco. Y fue trasladado a Cancún. Cancún, porque ahí está el juez donde se giró la orden de aprehensión. Así es. Y considero que es justicia, que hay una parte de paz, porque todo el daño que se le hizo en la tortura a la periodista Lidia Cacho, eso es irreparable, pero mínimo justicia de saber que un delincuente como ese exgobernador estará en la cárcel. Empieza un proceso judicial y ojalá las autoridades de justicia de este país puedan determinar lo que todo el país sabe, que es un personaje que debe de pasar los años o todos los años que le resta en la cárcel. Estoy de acuerdo, Jorge. Bueno, tenemos que irnos a un corte comercial más y regresamos. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Regresamos a Contrapunto Político. Nos quedamos contigo, Héctor. Pues esta detención se da justo en medio de las últimas actuaciones y decisiones de la Fiscalía, polémicas en medio de estas, de Hertz Manero, uno le dicen Hertz Florero, imagínate. Aunado de la extradición de Alonso Ancira, unos dirían que es un respiro político para la 4T y para el presidente, por supuesto. Digamos que la política son tiempos y ahora quizás sean los tiempos de dar estos golpes. ¿Coincides con estas críticas o realmente estás viendo una fiscalía trabajando por la justicia y la corrupción sin distinción, tiempos electorales, partidos o preferencias? Bueno, a mí me parece que efectivamente, como comentabas, Tony, es un tema que ya lleva más de 15 años.
y me sorprende que sea en este momento que la Fiscalía esté... En un año electoral. Claro, un año electoral coincidentemente que esté haciendo este tipo de detenciones. También hay que ser objetivos, ¿no? No podemos como que ver a la Fiscalía a veces actuando de forma política y a veces actuando de forma imparcial, ¿no? Sí. Porque de repente tenemos nuestros gustos, nuestras filias y según como nos convenga vamos opinando sobre el actuar de la Bueno, Fiscalía. la comentocracia nacional es lo Claro. que dice Jorge. Pero en Héctor. este caso me parece que ya lleva más de 2 años la Fiscalía actuando con una determinada autonomía y sí me parece que pues es coincidente que en año electoral se estén dando esas detenciones. Sin embargo, eso no demerita que pues en dado caso se lleve pues un proceso judicial enmarcado en los principios constitucionales y que esta persona, que el exgobernador Marín, pues reciba un juicio justo, ¿no? Al igual que las víctimas tienen derecho al resarcimiento del daño, que se le impartición de justicia, también en este caso, pues cualquier imputado tiene derecho al debido proceso, al juicio justo, y ya veremos lo que deciden las autoridades judiciales. Ojo, aquí hay que hacer una distinción muy clara. La Fiscalía se encarga de la investigación, de la detención en este caso, pero quien va a decidir ya sobre el destino del exgobernador es el Poder Judicial como tal, ¿no? Que es el que se encarga de impartir justicia. Entonces, habría que decirlo de esta manera para que independientemente del resultado que se dé a partir del proceso judicial, pues se distinga del actuar de la Fiscalía. Ahí ya no tiene responsabilidad ni injerencia. Claro, correcto. O sea, ahí no es un punto. La Fiscalía ya hizo su trabajo, ahora está en manos del Poder Judicial, en específico de un juez. Seguirá su trabajo en el sentido de que es la Fiscalía y el Ministerio Público Federal quienes van a aportar las pruebas, quienes van a solicitar, pero quien va a resolver, como señala Jorge, es el un juez. Claro. Bueno, Jorge, del tema de la planta chatarra y de Alonso Ancira, de estos 200 millones de dólares que dice el presidente Andrés Manuel, que Ancira devolvería a las arcas mexicanas. Te preguntaría, ¿realmente veremos que se pueda resarcir de esta forma el daño por agronitrogenados? Yo pienso que devolver 200 millones de dólares, pues yo creo que te da derecho hasta estar fuera de la cárcel, Jorge. Unos afirman esto, ¿no? Pues habría que ver también si esto es verdad, porque pues yo no he escuchado una afirmación tan contundente, ni directamente tanto de Ancira como de su equipo de abogados, diciendo que se le va a devolver a México 200 millones de dólares. Digamos que yo lo he escuchado en una mañanera del presidente, pero ¿tú ves acaso que Alonso Ancira le devuelva a México 200 millones de dólares? Ya eso lo determinarán las autoridades correspondientes. Yo considero que desde hace muchos meses o años aquí planteamos, meses, sobre el tema de agronitrogenados y toda esta transacción de lo que antes era agronitrogenados y cómo era una empresa de la nación y la compró este gobierno y la compró una empresa chatarra en un precio sobregirado y pues obviamente hubo un desfalco a la nación. El señor tendrá que pagar lo correspondiente al daño al bien de la nación, que es el bien del pueblo de México, y también en temas de justicia. No sé, porque yo no podría especular sobre si va a regresar o no va a regresar el dinero. Lo que sí tiene que ser es que hoy ya está investigado, lleva un proceso y que si hay propiedades o un tema de riqueza que no coincida con lo que él ha hecho a lo largo de su vida, pues obviamente tendrá que ser incautado para que regrese a la nación. De hecho, hay un Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Y ese es el instituto que se encarga de hacer todo este tipo de transferencias. Gracias, Jorge. Héctor, bueno, si me podrías igual dar una opinión acerca de Alonso Ancira, si crees posible que nos devuelva 200 millones de dólares. Y también finalizar preguntándote pues, por las conferencias mañaneras de la secretaria Olga Sánchez Cordero. Pues si se extraña el presidente, si te gusta, pues yo siento que pues, ya no nos dictan la agenda, ¿no? Una opinión muy breve. Sí, en cuanto a lo de Ancira, yo sí veo un poco improbable que regrese 200 millones de dólares. Para empezar, habría que comprobar que efectivamente él realizó ¿Y a cambio de actos qué, indebidos, ¿no? Claro, por esa cantidad. Tiene que llevar todo un juicio, un juez tiene que evaluar junto con peritos cuánto es la cantidad si existiese un posible daño al erario público. Se le suman, por ejemplo, algunas cantidades por el tiempo que ya pasó. O sea, no es tan sencillo y además pues habría que ver si en este momento él
posee esa cantidad de dinero, ¿no? Porque puede que haya hecho un desfalco en el supuesto de que lo haya hecho por esa cantidad, pero probablemente ni siquiera él la posea, ¿no? O él se la haya quedado. Entonces, pues veo un poco complicado en realidad que se devuelva esa cantidad de dinero. Ahora, en cuanto a lo de las mañaneras, pues creo que ya conoces mi postura. Yo estoy encantado con las mañaneras de Olga Sánchez Cordero, no porque sea yo un fanático de las mañaneras. Es porque es feminista. Sino porque creo que ahora ya son muchísimo más concisas, se da la información que se tiene que dar en el momento en que se tiene que dar. A mí me encantó que la primera mañanera de Olga Sánchez durara creo que 15 minutos, 20 minutos, y no estas 3 horas de peroratas que estamos acostumbrados con Andrés Manuel. Y es un poco más, se habla de temas que antes no se hablaba, ¿no? Se le da lugar a los medios de comunicación y eso me agrada mucho, que normalmente son pues desdeñados por el presidente, estos pasquines del Reforma, el Universal. Ahorita con Sánchez Cordero se les da el respeto que merecen, al menos por una tradición periodística. Creo que hay más apertura y eso me agrada. Ojo, me encantan las mañanas con Olga Sánchez Cordero, a comparación de las del presidente de la República, porque en general mi opinión es que ni siquiera deberían de haber mañaneras, ¿no? Serían conferencias que deberían estar 1-2 veces a la semana, cuando mucho, si se quisiera dar alguna información, o como en el caso de Estados Unidos, que sea el vocero de presidencia quien se encargue de dar la información. Si no, yo creo que incluso sale sobrando hasta el puesto de Jesús Ramírez Cuevas, claro, porque pues en teoría es su trabajo y recibe un salario dentro de la administración pública por compartir ese mensaje de presidencia. Entonces, pues, o es uno o es otro, ¿no? En mi opinión. Pero eso es lo que creo, es mi punto de vista. Gracias, Héctor. Jorge, rápidamente, ¿extrañas al presidente? Claro que sí, es una nueva forma de hacer política y yo entiendo a Héctor porque pues toda la vida vivimos una forma de hacer política. Ahora el presidente está cambiando el paradigma, es su estilo de gobernar, lo hizo cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo hace ahora como presidente de la República y es su estilo. Definitivamente está cambiando la forma de hacer política. Hay cambios para bien y hay cambios para mal. El tiempo lo dirá. Bueno, señores, el tiempo se nos terminó. Tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerles a Héctor López Ceballos. Gracias. A ustedes. Jorge Sánchez Reyes, muchas gracias. Pero sobre todo, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves. Somos Contrapunto Político. Pase buenas noches.